Shalom, shalom, amados hermanos. Continuamos con el estudio de nuestra porción semanal de la bendita Torá, que lleva por nombre Yitro, que significa su excelencia. Y en la lectura correspondiente al día de hoy, vemos que Moisés le da cumplimiento al consejo de su suegro y hace o lleva a cabo, mejor dicho, el nombramiento de los jueces. Y algo que se destaca en ese nombramiento de los jueces en Éxodo capítulo 18, en los versos 24 al 27, es que dice la Torá que Moisés puso a estos jueces o nombró a estos jueces por sobre el pueblo de Israel. Es decir, que les dio una posición de autoridad. Literalmente la Torá dice, los jueces estaban por encima del pueblo de Israel. Mis estimados hermanos, en un mundo en donde hay una lucha constante por la igualdad, nos ha tocado una época, vivimos en medio de una generación en donde hay una lucha fuerte, una lucha dura por la igualdad de las personas, por la igualdad de los sexos, por la igualdad de que no haya clases sociales, etcétera. En medio de toda esta lucha de igualdad, de esta filosofía, mal entendida, por cierto, porque muchos no entienden realmente ese concepto de igualdad que se promueve hoy día. Es un concepto erróneo, es un concepto meramente humano y carnal, esa igualdad que tanto se pelea, por la que tanto se lucha. Ciertamente, la palabra de Dios nos habla de igualdad. La palabra de Dios nos señala que todas las criaturas del Eterno, todos los seres humanos, somos iguales ante los ojos de Dios. Todos somos amados del Padre. Sin embargo, también cuando el Eterno otorga autoridad, cuando el Eterno da responsabilidades, con esas responsabilidades también el Eterno otorga privilegios. Y cuando el Eterno nombra profetas, escoge siervos, personas como Moisés, para que sean sus siervos, los siervos de Dios, el Eterno les otorga también autoridad, les otorga una posición privilegiada. Y lo que Moisés estaba haciendo con los jueces era precisamente también darles una posición privilegiada por encima del pueblo, por encima del hombre común. Claro, esto siempre y cuando ellos estuviesen llevando a cabo sus tareas, cumpliendo con su nombramiento de jueces. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, es algo sencillo. Piensa por un momento en el presidente de la República, el presidente de un país. El presidente de un país es presidente cuando está en funciones, pero quiero pensar que cuando el señor presidente de la República está en su casa, con su esposa, con sus hijos, con su familia, con sus hermanos, pues no es el presidente de la República, sino es el esposo, es el papá, es el hermano, es el tío, es el sobrino, etc. Es así como debemos de verlo. En ese concepto la Torá nos enseña que la igualdad sigue estando allí, pero cuando una persona está desarrollando, está cumpliendo con su función, como un siervo de Dios, como un juez, como una autoridad, entonces en ese momento él está por encima del hombre común, está por encima del pueblo debido a su investidura. Así es como lo explica la Torá. ¿Qué concluimos de todo esto? Concluimos que debemos de tener un profundo respeto hacia las autoridades. Dice la Escritura que debemos de respetar a nuestras autoridades, que debemos orar por ellas, porque no hay autoridad que no haya sido puesta por el Todopoderoso. A pesar de que estemos en un mundo y viviendo en medio de una generación que ya no respeta la autoridad, que ya no le guarda ese respeto, esa veneración que deben de tener autoridades como los padres, como los abuelos, las personas mayores y aquellos que representan un cargo público, ya hoy en día no hay un respeto por ellos. Los creyentes en el Dios de la Biblia y quienes respetamos la bendita Torá, debemos de mantenernos siempre en una actitud de respeto hacia todas las autoridades. Bendiciones y que tengan una excelente tarde. Shalom, shalom.